Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro bootcamp de GenAI en AWS. Esta es una iniciativa de entrenamiento enfocada para América Latina para apoyar a todas las personas curiosas que tienen gusto por estudiar y profundizar en la tecnología. Mi nombre es Luisa Vesga y yo soy Solutions Architect, especialista en inteligencia artificial y machine learning. Y en esta oportunidad nos acompaña Mónica Ruiz. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy Me bien, presento, muchas gracias. Dale. le presento, soy Mónica Ruiz, Customer Solution Manager en AWS, y interesada y entusiasta en inteligencia artificial, machine learning, desde que trabajo en esta compañía, y es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Súper, muchísimas gracias por tu tiempo, Mónica, por estarnos acompañando acá en esta sesión el día de hoy. Así que bueno, para los asistentes, los que están acá viendo esta sesión, en este momento vamos a empezar a hablar de Amazon Bedrock, que es un nuevo servicio que tenemos nosotros en AWS, y Mónica nos va a dar como una pequeña introducción, nos va a mostrar cuáles son los beneficios, cómo funciona Amazon Bedrock. Así que bueno, Moni, yo voy a empezar a preguntarte. ¿Por qué crees que es importante GenAI? Y es que últimamente estamos hablando mucho de toda esta parte de inteligencia artificial generativa y que de hecho todo este bootcamp se basa en inteligencia artificial generativa. Si pudieras contarnos un poco por qué es importante y por qué se está hablando tanto de esto. Claro que sí, Luisa. Y yo quisiera comenzar destacando que esta inteligencia artificial generativa, y como tú lo has mencionado, ha capturado la atención del mundo y ha habido mucho interés y al mismo tiempo especulación, especialmente pues desde el último año. Y es importante entender qué hay detrás de esta tecnología. En el centro se encuentra una tecnología posible gracias a la proliferación de datos, a la disponibilidad de capacidad de cómputo escalable y al avance de las tecnologías en investigación en machine learning que se ha venido dando a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial generativa no es una aplicación única, y para hacernos una mejor idea de su potencial, yo quiero citar aquí a Andy Jassy, CEO de Amazon, quien dijo que la inteligencia artificial generativa es una de las mayores transformaciones técnicas de nuestra vida y que puede transformar prácticamente todas las experiencias de los clientes. Es posiblemente la mayor transformación tecnológica desde la nube. Bueno, ese es un muy buen punto, así que muchas gracias ahí por tu comentario, Mónica. También quisiera preguntarte, bueno, hablando ya de toda esta parte de inteligencia artificial generativa, ¿cómo podemos empezar a utilizar estas tecnologías utilizando Amazon Web Services? Claro que sí. Mira que algo que es importante desde AWS, y es que estas motivaciones que hemos visto en GenAI, inteligencia artificial generativa, son motivaciones además que nuestros mismos clientes, que son empresas de todos los tamaños, nos han manifestado y que quieren además avanzar rápidamente en inteligencia artificial generativa. Quieren aprovechar servicios y servicios como Bedrock, el que vamos a hablar el día de hoy, para usarlas en sus iniciativas. Y es algo súper importante porque ellos también, y eso lo vamos a ver ahorita en la presentación, son preguntas que ellos que nos han venido haciendo, preguntas que nos han movido precisamente a desarrollar y nos han conducido en la construcción de un servicio como Bedrock. Entonces, esto es lo que quisiéramos que hoy viéramos el día de hoy, cuáles son esas preguntas, cuáles son esas iniciativas de nuestros clientes y cómo a través de atender esas preguntas nosotros hemos logrado desarrollar un servicio como Bedrock con esas capacidades, con esas características que no solamente están revolucionando el tema Generative AI, inteligencia artificial generativa, sino que precisamente estamos dando respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Súper, súper, Moni. Pues en serio, otra vez muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros todo este tema tan importante. Bueno, el día de hoy, en esta charla, en esta sesión, vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar acerca de esas necesidades de nuestros clientes en inteligencia artificial generativa. Vamos a saber un overview del servicio. Vamos a hablar de características claves del servicio de Bedrock y vamos a tener un workshop. Vamos a ver cómo este servicio, cómo vemos en operación este servicio. Entonces, para comenzar, quisiera precisamente no solamente destacar esas, como hablaba hace un momento, esas motivaciones e intereses de nuestros clientes, sino precisamente ellos qué nos están preguntando. Y parte de esas preguntas que ellos nos hacen es, ¿qué modelos debo utilizar? ¿Cómo yo decido cuáles son los más adecuados para mi aplicación?
cómo debo construir y desplegar rápidamente aplicaciones de inteligencia artificial generativa y cómo puedo mantener mis datos seguros y privados. Y pensando precisamente en esa pregunta, incluso con la cual arrancamos esta sesión con Luisa, es que a través de nuestro servicio Bedrock hemos venido respondiendo estas preguntas con esas capacidades y características como lo he mencionado. Y algo importante con lo cual vamos a comenzar a hablar el día de hoy es que es un servicio totalmente administrado que ofrece además una selección de modelos fundacionales, esos foundation models en inglés, que son de alto desempeño y de empresas líderes en inteligencia artificial como A21 Labs, como Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI, Amazon mismo, y de los cuales vamos a profundizar un poco más el día de hoy. Además, junto con un amplio conjunto de capacidades necesarias para crear esas aplicaciones de inteligencia artificial y que permite además simplificar el desarrollo a la vez que mantiene la privacidad y la seguridad de los datos. Estas capacidades integrales de Amazon Bedrock permiten a nuestros clientes que experimenten fácilmente con una variedad de modelos fundacionales, que puedan seleccionar el modelo que más se ajuste a sus casos de uso, y es también posible personalizarlos de forma privada con sus datos utilizando técnicas como fine-tuning, como Retrieval Augmented Generation, y crear agentes gestionados que ejecutan tareas de negocio que son complejas, como desde reservar viajes, procesar reclamaciones de seguro, crear campañas publicitarias, todo esto sin escribir código, sin exponer los datos y sin que los datos salgan de ese entorno de desarrollo. La seguridad y la privacidad son aspectos muy importantes y que están completamente alineados a nuestra estrategia y a ese modelo de responsabilidad de AWS. Continuando hablando de Bedrock, este es un servicio que es serverless, es decir, que nuestros clientes no tienen que administrar infraestructura y nos simplifica y facilita la construcción de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y al ofrecernos las capacidades de poder elegir ese modelo fundacional y personalizarlo con los aspectos de seguridad que le permite a nuestros clientes integrar e implementar de forma segura capacidades de inteligencia artificial a sus aplicaciones. Ahora, hablando un poco más de esos modelos, de esa gama de modelos que nosotros encontramos disponibles en Bedrock, y es que muchas de nuestras, y algo que nosotros nos planteamos siempre es, las necesidades o los desarrollos que hacemos en AWS es escuchando a nuestros clientes. Ellos nos han dicho, además, que una de las características más importantes de Bedrock es lo fácil que resulta experimentar, seleccionar y combinar esta amplia gama de modelos fundacionales. Y en estos momentos también evidenciamos cómo nuestros clientes se mueven deprisa y al mismo tiempo que la inteligencia artificial también evoluciona rápidamente con nuevas opciones e innovaciones prácticamente diarias. Y en esta época en la que hay tantas cosas desconocidas, que esa capacidad de adaptación es la herramienta más valiosa de todas. Por eso es que hemos conseguido que nuestros clientes puedan experimentar con este conjunto de modelos fundacionales y que sea tan fácil como hacer una llamada a una API. En la actualidad, Bedrock proporciona acceso a una amplia gama de modelos fundacionales y como ya lo había mencionado, de empresas líderes como A21 Labs, como Anthropic, como Cohere, como Meta, Mistral, Stability AI y nuestros mismos modelos de Amazon Titan. Cada uno de ellos aplicables a casos de uso distintos, y la descripción e información de cada uno de esos modelos se entrega a nuestros clientes para que puedan entender y seleccionar el modelo que mejor se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, en este caso, y como vemos acá, modelos como A21 Labs, en donde tenemos modelos como Jurassic, que son modelos que se pueden precisamente aplicar para contextualización, para parafraseo. Otros modelos, como en el caso de Anthropic, donde tenemos Claude, que son modelos que son poderosos para temas de generación de resumen de textos, para escribir código, para generación de contenido. Stability, que en estos casos sus modelos de Stable Diffusion nos permite precisamente generar estas imágenes e incluso precisamente abordar dominios de conocimiento como usamos área artística. Entonces, aquí en este caso vemos cómo estos modelos precisamente y nos están permitiendo poder seleccionar y entender cómo de cada uno de ellos los podemos aplicar en cada una de nuestras necesidades. Algo importante además que quisiera antes de continuar, Luisa, y es
He mencionado, hay varios elementos que vamos a mencionar el día de hoy y que durante toda la charla vamos a ir explicando. Entonces, voy a Ok. explicar el primero de ellos. El primero de ellos es modelo fundacional. Este es un término que ha sido acuñado por los investigadores de Machine Learning y que hace referencia a estos modelos de Machine Learning que se han preentrenado con grandes volúmenes de datos y que están compuestos por miles de millones de parámetros y que son capaces de realizar una gran variedad de tareas generales como comprender lenguaje, generar texto, imágenes, conversar un lenguaje natural, responder preguntas. Y estos recientes avances en Machine Learning han propiciado además el surgimiento de modelos que contienen miles de millones de parámetros. Para darnos una idea del cambio que hemos tenido precisamente, el mayor modelo preentrenado en 2019 tenía 330 millones de parámetros. Ahora, los modelos más grandes tienen más de 500 billones de parámetros. Es un aumento de 1.600 veces en el tamaño en solo unos pocos años. Y algo también importante que quisiera resaltar acá, y es el tamaño y esta naturaleza de estos modelos fundacionales que podemos usarlos en una amplia variedad de tareas, es también un elemento importante que lo diferencia de los modelos de Machine Learning tradicional, que suelen realizar tareas específicas, como analizar el texto en busca de opiniones, de sentimientos, clasificar imágenes, predecir tendencias. Esto es algo importante porque esto también nos va a permitir entender todo esto que vamos a hablar el día de hoy y también entender cómo se diferencia de todo esto que hemos visto antes en todo este mundo de Machine Learning. Vamos ahora a hablar de dos familias de modelos. En este caso vamos a hablar de Claude y de Titan. Y en esta primera slide, hablar de Claude, sobre todo porque lo vamos a trabajar en el workshop. Esta familia de modelos desarrollada por Anthropic, hemos además construido con esta familia, poner a disposición de nuestros clientes también 3 versiones de este modelo, en donde encontramos Opus, que es el modelo más potente y el más inteligente disponible actualmente en el mercado. Tenemos también Sonnet, que además nos proporciona un equilibrio entre inteligencia y velocidad y precio, significativamente mucho más barato que otros modelos comparables. Y Haiku, que es otro modelo también, que es nuestro modelo más rápido y rentable para casos de uso de gran volumen. Aquí en este slide estamos hablando también no solamente de esta información de contexto, que ahorita lo vamos a profundizar, estamos hablando también aquí vemos el precio por cada 1.000 de tokens, por cada 1.000 tokens, y ya vamos a hablar qué es cada uno de estos términos, pero el importante mensaje acá es que con esta familia y con estas familias de modelos además que tenemos, no solamente estamos buscando ofrecerles diferentes opciones a nuestros clientes, sino que son opciones que van a estar balanceando la velocidad, el desempeño, la inteligencia y el costo. Con nuestra siguiente familia de modelos, que es nuestro modelo Titan, acá queremos hablar que Amazon sigue invirtiendo en inteligencia artificial generativa y en Machine Learning. Y con esta familia hemos incorporado 25 años de experiencia de Amazon innovando en inteligencia artificial y en Machine Learning en toda la empresa. Estos modelos fundacionales de Titan ofrecen a nuestros clientes también una gran variedad de opciones para modelos de texto, multimodales, también para imágenes de alto rendimiento a través de una API totalmente administrada. Y como podemos ver aquí, esta amplia gama de modelos también nos ofrece puntos fuertes y características en cuanto a capacidades, precio y rendimiento. Hemos iniciado esta charla el día de hoy hablando de los beneficios de Bedrock. Y el primero que mencioné fue precisamente la capacidad que tienen nuestros clientes de elegir el modelo fundacional que mejor se adapte, que mejor responda a sus necesidades y a sus requerimientos. Mónica, yo acá quiero interrumpirte. Discúlpame, te interrumpo. Yo ya vi que nos mostraste que a través de Amazon Bedrock tenemos acceso a una gran cantidad de modelos a los cuales podemos acceder. Pero yo quisiera preguntarte, entiendo que puedo utilizar cualquiera, ¿no? Según el caso de uso que yo tenga. Bueno, podemos hacer allí algunos ajustes y demás. Pero si yo le pregunto, si le hago alguna pregunta a algún modelo,
¿qué tipo de respuesta voy a obtener? Claro que sí, Luisa. Y acá, en este caso, vamos a decir que es un depende, porque es que podemos tener, y esa es como la segunda beneficio que tenemos en Bedrock, y es que tenemos también la posibilidad de poder personalizar estos modelos. Entonces, estos modelos que ya se encuentran preentrenados, podemos enriquecerlos y mejorar aún más la respuesta que nos da a través de elementos adicionales que nos ofrece precisamente Bedrock para que estos modelos puedan responder y que puedan precisamente atender esas consultas que se les hacen, asociándolos a un dominio en particular. Y es acá en donde precisamente, y seguimos aquí hablando de estas aproximaciones comunes en el tema de personalización de modelos fundacionales. La primera aproximación que tenemos precisamente en estas características o en esas opciones precisamente para personalizar estos modelos fundacionales es Prompt Engineer, ingeniería de indicaciones. En esta práctica lo que buscamos es optimizar la calidad y el rendimiento en la respuesta del modelo fundacional a una solicitud. Con esta práctica lo que se busca es guiar la solución de inteligencia artificial generativa para que genere esos resultados deseados. Aunque la inteligencia artificial generativa intenta imitar a los humanos, requiere de instrucciones detalladas para crear esos resultados que sean relevantes y de alta calidad. Y en esta aproximación lo que hacemos precisamente es proporcionar esas indicaciones, elegir formatos, frases, palabras, símbolos, proveer ejemplos que guíen a la inteligencia artificial para interactuar con los usuarios de una manera mucho más significativa. Ok, Moni, yo te hago otra pregunta, perdón, otra vez te interrumpo. Entiendo entonces que con la ingeniería de prompt o el prompt engineering podemos en cierta forma ir ajustando el comportamiento del modelo, ¿no? Según las indicaciones que nosotros le pasemos al modelo. Pero entonces, mi pregunta es, si yo le pregunto al modelo quién es el presidente de Colombia actual, ¿él estaría en la capacidad de darme esa información? O si, por ejemplo, quiero pasarle datos específicos de negocio, ¿cómo podemos hacer para que el modelo responda con información actualizada y personalizada de mi negocio? Claro que sí. Y es ahí en donde vienen a entrar acá en esta opción precisamente o en esta manera, como dices tú, de poder nosotros indicarle al modelo que responda sobre todo sobre un dominio particular o que podamos proveer la información de negocio, en donde empezamos a trabajar con las siguientes aproximaciones en personalización de un modelo fundacional. La segunda de ellas, que es Retrieval Augmented Generation, como la vemos aquí en pantalla, es otra técnica que nos permite precisamente aprovechar estos grandes modelos de lenguaje, esos Large Language Model, que también se han entrenado porque son modelos muy grandes, entrenados con unos volúmenes de información muy grandes, con miles de millones de parámetros, como hemos hablado, y que además nos permita precisamente atender estas preguntas y en donde con esta aproximación nosotros le estamos entregando una base de conocimientos, información específica de la organización sin necesidad de volver a entrenar el modelo. Esta es una característica importante, es un aspecto importante porque enriquecemos el modelo, enriquecemos las salidas del modelo mejor y en este caso no estamos entrenando el modelo, le estamos proveyendo información adicional al modelo para que con sus capacidades pueda generar la respuesta y esas respuestas sigan siendo relevantes, sigan siendo precisas y que sean útiles en diversos contextos. Pero podemos ir más allá. Que eso yo creo que ahí va tu pregunta también. Podemos ir más justamente. allá. Y es dos aproximaciones adicionales que tenemos para poder lograr personalizar aún más estos modelos que son fine tuning y preentrenamiento continuado. Con fine tuning podemos aumentar esa precisión del modelo proporcionando nuestro propio conjunto de datos de entrenamiento etiquetados específicos para una tarea y así especializar aún más ese modelo fundacional. Al proporcionar este conjunto de entrenamiento con estos ejemplos etiquetados, los parámetros del modelo se ajustan en el proceso y se mejora el rendimiento del modelo para las tareas que están representadas en ese conjunto de datos de entrenamiento.
Entonces aquí vemos ya también una diferencia importante con esa aproximación que estábamos hablando hace un momento de Retrieval Augmented Generation, porque en esta no estábamos entrenando el modelo y aquí sí ya estamos entrenando el modelo. Hay otra aproximación que es un preentrenamiento continuado, Continuous Pre-Training, que nos permite entrenar estos modelos utilizando nuestros propios datos sin etiquetar para preparar previamente este modelo fundacional, familiarizándolo con ciertos tipos de entradas. Este proceso de entrenamiento continuo modifica también los parámetros del modelo para adaptarlos a esos datos de entrada y mejorar así ese conocimiento en un dominio particular. Entonces, por ejemplo, podemos entrenar un modelo con datos privados de documentos comerciales que no estén disponibles públicamente para entrenar estos modelos de gran tamaño y además poder seguir mejorando el modelo, reentrenándolo con más datos en la medida en que esos datos estén disponibles. Y acá quisiera también hacer una resalta un aspecto importante y es, hay dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta con estas dos últimas aproximaciones y es las implicaciones de costo y de cómputo que están asociadas. Amazon Bedrock cobra por la personalización del modelo, el almacenamiento y la inferencia. La personalización del modelo se cobra por tokens procesados y se trata pues del número de tokens del conjunto de datos de entrenamiento multiplicado por el número de veces que recorro todo ese conjunto de datos, que en Machine Learning lo llamamos epochs o épocas. El almacenamiento, además de los modelos, se cobra por mes, por modelo, y la inferencia se cobra además por hora, por unidad de modelo utilizando ese cómputo que se ha provisionado. Entonces, aquí también es importante que así como hablamos en los slides anteriores de los costos asociados, por ejemplo, a este modelo fundacional, a esta familia de modelos fundacionales como Claude, aquí también estamos hablando de estos elementos y sobre todo porque estamos incluyendo variables adicionales que deben tener presente nuestros clientes. Claro, yo tengo también acá un pequeño comentario para hacer a lo que estabas mencionando, Mónica, y es que acá es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las necesidades específicas de negocio para saber cuál de esas técnicas utilizar, ¿no? Porque, bueno, si tenemos información histórica que no está cambiando de forma constante, puede que tenga sentido hacer un fine tuning del modelo o un preentrenamiento continuo, ¿no? Pero si tenemos información que queremos pasarle al modelo, pero que en cierta forma puede cambiar frecuentemente, pues bueno, ahí ya de pronto tendría más sentido hacer una aproximación con un knowledge base, utilizando esta técnica de RAG que Mónica nos estaba mencionando. Entonces es muy importante entender bien cuáles son los requerimientos de negocio que tenemos en las aplicaciones que queremos desarrollar para ver qué tipo de aproximación tiene más sentido para nosotros, teniendo en cuenta, por supuesto, aspectos importantes como son el costo, la capacidad de cómputo necesaria y sobre todo el tiempo que toma hacer un reentrenamiento de los modelos. Por supuesto, Luisa. Bueno, y ahora acá vamos a entrar un poco más en acción. Vamos a comenzar con este workshop y vamos a ver precisamente otros elementos adicionales. ¿Qué vamos a hacer en este workshop? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a construir un chatbot y vamos a aprovechar características adicionales además que nos ofrece Bedrock. Y aquí vamos a hablar de las bases de conocimiento y los agentes, de eso ya lo vamos a explicar. Pero no solamente eso, vamos a tratar otros tópicos de los cuales también ya he venido mencionando, pero que no los hemos explicado apropiadamente. Vamos a verlos precisamente también con el workshop. Vamos a hablar de, obviamente, los Large Language Models, vamos a hablar y vamos a ver en una arquitectura cómo es eso de Retrieval Augmented Generation, qué es una base de conocimientos en Bedrock, qué es embedding, qué es token, prompt engineering en funcionamiento. Entonces, acompáñenme, vamos a compartir ahora la pantalla para ver el workshop. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces en la consola? Vamos a configurar la fuente de datos en donde está precisamente esa información de organización y con la cual vamos a asociarla, a añadirla a una base de conocimientos. Vamos a cargar esos datos en un bucket de Amazon S3. Estos datos los vamos a ingestar generando unos embeddings, ya vamos a hablar de eso, con un modelo fundacional y almacenándolos en una base de datos vectorial.
y vamos a configurar la aplicación o el agente para consultar esa base de datos, esa base de conocimientos y devolver las respuestas mejoradas, aumentadas. Lo que vamos entonces a ver a continuación es precisamente la primera parte, que es cómo es el preprocesamiento de los datos. Entonces, tenemos precisamente esa fuente de datos. Una característica o algo que hacemos o que es recomendable precisamente y es para poder trabajar de manera mucho más eficaz esos datos privados, es dividir primero esos documentos en trozos que sean más manejables para una recuperación más eficiente. A continuación, esos trozos o esos pedazos de texto son procesados por un modelo de embedding y son registrados en una base de datos vectorial. Ahora bien, ¿qué es embedding? Entonces, vamos a hablarlo así. Algo que ha llegado precisamente a un desarrollo tan importante del procesamiento del lenguaje natural es la incursión y esa creación de esos text embeddings. Y esta técnica consiste en representar el texto en vectores de números que capturan ese significado semántico y el contexto del texto, lo que ha permitido precisamente mejorar significativamente las tareas de procesamiento de texto como generación de resúmenes, generación de conocimiento y recomendaciones de contenido. Esto es precisamente lo que vamos a ver en consola. Vamos a ver precisamente qué modelos son los que vamos a usar y vamos a ver estos elementos que estamos trabajando acá, cuáles son estos paso a paso de estas actividades y en esta arquitectura que estamos viendo acá, cómo lo hacemos con Bedrock. Ok, igual también me parece súper valioso que podamos verlo ya en la consola para todos los asistentes que vean. Si quieren empezar a utilizar Bedrock con estas bases de conocimiento, que agreguen información específica de algún dominio en particular, pues bueno, que ya tengan un poquito más de experiencia o una guía diferente para que puedan empezarlo a hacer ustedes. Por supuesto. Entonces, vamos a compartir la pantalla, vamos a compartir consola. Bueno, vamos a comenzar este workshop. Lo primero que dijimos y cuál es el caso de uso que vamos a trabajar es la construcción de un chatbot. Este chatbot es un chatbot que es de una agencia de noticias en donde nos va a permitir atender preguntas como generar un resumen de noticias de una persona o entidad particular, preguntar, por ejemplo, cuáles son los tópicos más importantes o lo que más se ha visto en esas noticias. Y para ello, tal como lo planteamos en esta lista de actividades, lo primero que vamos a revisar acá es este contenido que está, ya lo hemos subido, ya se encuentra acá en un bucket S3. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un bucket, tenemos noticias de diferentes, además, tópicos, y estos artículos de noticias ya se han preprocesado y se encuentran acá distribuidos en diferentes archivos de texto. Vamos a ir ahora a nuestro servicio de Bedrock. Esta información es la que vamos precisamente a usar para enriquecer estos modelos fundacionales y que nos permitan precisamente atender respuestas de los clientes que se le hagan y que puedan responder de una manera mucho más asertiva y obviamente con mayor calidad y proveyendo información relevante a esa pregunta que se haga. Lo primero que vamos a ver acá es precisamente las diferentes características que tiene el servicio, los diferentes elementos que nos provee. Moni, perdón, te interrumpo, yo tengo una pregunta. Tú estabas hablando hace un rato de que vas a darle información al modelo para que nos responda de una forma como más certera, ¿no? Pero quiero preguntarte, si yo le hago una pregunta al modelo sin tener en cuenta algo de información de negocio, ¿yo podría tomar esa información, esa respuesta del modelo como la verdad absoluta? Algo que es importante, y antes de decirte un sí o no, estos modelos, todos estos modelos, y en general todos los modelos de la industria que existen en inteligencia artificial generativa, han sido preentrenados, como ya lo había mencionado, con volúmenes de información muy altos, muchos de ellos que son información que es pública, y es precisamente con ese volumen de información y que es una información pública en donde podemos encontrar nosotros mismos diferentes opiniones, criterios e incluso de pronto información desactualizada que no podemos tomarla como esa verdad absoluta.
Estas capacidades que vemos en Bedrock y poder proveer información a través de lo que vamos a trabajar ahorita, que es esa base de conocimientos, y poder trabajar técnicas como lo que estamos trabajando como Retrieval Augmented Generation y como otras aproximaciones que vimos, es lo que precisamente permiten aprovechar esas capacidades que ya se han entrenado de esos modelos para que con información que es privada e información incluso orientada a un dominio en particular, podamos precisamente encontrar respuestas relevantes a esa pregunta que hace un cliente, a que hace, en este caso, como vamos a ver, en un chatbot de una agencia de noticias y que puede obviamente extenderse a cualquier caso de uso. Súper. Lo primero que hacemos es solicitar acceso a los modelos que vamos a usar. Ya aquí en consola ustedes pueden ver que ya hay unos modelos en los cuales se ha solicitado acceso, pero esa tarea es tan sencilla como entrar acá y a través de clics precisamente solicitar el acceso al modelo que se requiere. Se selecciona, se siguen las indicaciones que aparecen en consola, se hace obviamente el submit a la solicitud y esto toma tan solo unos minutos para que tengamos acceso a ese modelo que vamos a usar. En particular, vamos a usar el día de hoy uno de los modelos de la familia de Claude y vamos a usar también Titan, que fue lo que mencionamos también al comienzo de esta sesión. Y ahora, lo primero que vamos a hacer es crear una base de conocimientos. Esta base de conocimientos, o al crear esta base de conocimientos, lo que estamos precisamente es aprovechando esa segunda aproximación más bien que vimos, cómo personalizamos modelos fundacionales, y es a través de Retrieval Augmented Generation. ¿Qué hacemos? Y vamos a crear esta base de conocimientos. Acá le damos un nombre. Vamos a darle acá nuestro nombre de nuestro caso que estamos hablando, que es de nuestra agencia de noticias. Y le vamos a decir que esta knowledge base contiene noticias acerca de diferentes tópicos, y en este caso estamos hablando que son tópicos de negocio, que tenemos también tópicos asociados a deportes, que fue lo que estuvimos viendo, que también tenemos entretenimiento. Damos Next. Y acá algo muy importante, vamos a configurar esa fuente de datos. Esa fuente de datos vamos a indicarle en dónde está esa información que vamos a usar. ¿Dónde está esa información? En este bucket que vimos previamente y en el cual nosotros es el repositorio de esas noticias que vamos a consultar. Importante, acá hay unas características adicionales y es, por un lado, es que el servicio también nos permite poder encriptar esta data que vamos a usar, y podemos usar una llave de encripción que nos provee el servicio, o podemos nosotros personalizarlo y proveer nuestra propia llave de encripción. Hay una estrategia de chunking, que es esa estrategia que estuvimos hablando de poder descomponer ese texto en pedazos mucho más pequeños y que sean manejables, y aquí encontramos tres opciones. Por default, el mismo servicio se encarga de hacer esa descomposición, esa división del texto en pedazos más pequeños, y lo limita a 300 tokens. Vamos a tener la segunda opción, que es tener un tamaño fijo, o sencillamente no chunking, que es la que voy a usar hoy, porque ya hemos hecho un preprocesamiento del texto y ya lo hacemos, como lo vimos en la pantalla, ya tenemos los textos divididos, sus diferentes noticias divididos en diferentes textos. Otro aspecto importante es también este tema de esta política de retención de los datos, y es que nos permite es que si nosotros eliminamos la información que tenemos acá, esta base de datos, esta es la información que va a almacenar la base de datos vectorial, la mantenga o también la borre. Esto hace parte de toda esa estrategia de Retrieval Augmented Generation que estuvimos viendo en la arquitectura, y que es lo que en este momento esta base de conocimiento, esta característica de Bedrock nos está facilitando. Vamos a darle Next. Y acá algo súper importante, vamos a escoger cuál es el modelo que me va a permitir hacer esa transformación que hablamos de convertir esos textos en esos vectores numéricos. Vamos a escoger nuestro modelo de Amazon, Titan Embeddings.
Bueno, y una Y vamos, pregunta antes de que continúes, discúlpame. Acá veo muy que hay tres modelos para toda la parte de embeddings. ¿Cuál nos recomendarías o cuál sería tu recomendación al momento de elegir alguno? bueno, algo también importante y algo que tú también mencionaste. Cuando vamos a elegir estos modelos, vamos a elegir no solamente por esas características, vamos también de desempeño y también costo. Algo súper importante y es que en este caso, por ejemplo, modelos como Cohere, que tenemos acá, que es multilingüe, y también este Embedded English, también tenemos que entender cuál es el lenguaje o en qué idioma es que tenemos también y cómo queremos interactuar, cómo es nuestro caso de uso con esta información que nosotros tenemos disponible. Entonces son elementos importantes a la hora de elegir precisamente cuál es el funcionamiento o cuáles son esas características que tienen estos modelos para poder entender cuál es nuestro caso de uso. Nuestro caso de uso en este momento tenemos una agencia de noticias que tiene noticias en inglés y vamos a elegir precisamente un modelo que nos permita lograr esos embeddings en ese idioma que nosotros hemos escogido o que tenemos En la información inglés, ¿verdad? en inglés. Y otra pregunta, Moni. ¿Este modelo en particular, Titan, funciona en español? Sí, por supuesto que sí. También funciona en español y esa es una de las características importantes pues, que tiene este modelo. Súper, súper. Y otra información final importante es elegir precisamente esa base de datos vectorial que nos va a permitir almacenar estas representaciones del texto en vectores numéricos y para ello nosotros podemos elegir o esta opción recomendada, que es nuestro servicio de OpenSearch Serverless, o podemos escoger también otras opciones que están disponibles a través del servicio. Entonces, para el caso de este workshop, vamos a escoger la opción recomendada y vamos a darle Next. Aquí revisamos las opciones que hemos seleccionado y vamos a darle Create. Esto va a tomar unos minutos y el tiempo también va a depender del volumen de información que tengamos. Entonces, esto va a quedar aquí corriendo. Vamos a aprovechar precisamente una de las bases de datos que ya hemos creado, que tengo acá previamente, y vamos a probarlo. Ahora vamos a probar esta base de conocimientos. Es una base de conocimientos que está asociada y en el cual hemos asociado esa fuente de datos que es nuestro bucket de S3 que estuvimos viendo previamente, donde están todos esos artículos de noticias en diferentes textos. Y al deshabilitar esta opción que vemos acá en Generate Response, cómo va a funcionar esta base de conocimientos es que me va a traer las diferentes piezas de información que son relevantes a esa pregunta que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer esta pregunta en donde le vamos a preguntar noticias relacionadas con una deportista que aparece en estas noticias. Entonces vamos a ejecutarlo y él nos va a traer precisamente todas estas listas de piezas, estas piezas de texto que él encuentra y que son relevantes para esta pregunta que le hemos hecho. Sin embargo, hay otra manera también de probar nuestra base de conocimientos y es habilitamos esta opción de Generate Response y en este caso lo que vamos a aprovechar es que nos permita generar una respuesta basada en esos textos que él encuentra que están relacionados con esa pregunta que hemos hecho. Para ello, para poder generar esa respuesta, vamos a seleccionar un modelo. Este modelo que vamos a seleccionar el día de hoy es Claude 3 Haiku. Vamos a decirle que este es el modelo, vamos a hacer nuevamente la pregunta y vamos a ver qué pasa. Cuando el modelo nos presenta o genera esta respuesta, vamos a ver que aquí él ha generado la respuesta con base en esa pregunta, pero que adicionalmente nos está presentando estas fuentes o cuál es la fuente de esa información a través de unas notas de pie de página que podemos observar y que podemos consultar. Entonces, cuando vemos el detalle, podemos encontrar precisamente cuál es el texto sobre el cual se ha basado para generar esta respuesta. Esta es la primera parte de este workshop que estuvimos viendo, que estuvimos explicando en este momento. Vamos nuevamente a la presentación para continuar explicando la arquitectura que vamos a tener para este chatbot y cómo esto lo vamos a llevar a cabo en consola. Bueno, la segunda parte de este workshop y de la construcción de este chatbot es precisamente poder integrar esta base de conocimiento a esa aplicación que va a interactuar con el usuario. Entonces, en tiempo de ejecución, ¿qué es lo que va a pasar? Se utiliza este modelo de embeddings que estuvimos hablando que va a convertir esa consulta de usuario en un vector y a continuación
Se consulta ese almacenamiento vectorial para encontrar esos trozos de texto semánticos similares a la consulta del usuario, comparando los vectores de los documentos con el vector de la consulta del usuario. En el último paso, la consulta del usuario se complementa con ese texto adicional, esos fragmentos recuperados en ese almacenamiento vectorial, y la consulta, junto con ese contexto adicional, se envía al modelo para generar una respuesta al usuario. Esta explicación de estos diferentes pasos, que es lo que vamos a desarrollar en este momento en el workshop, es precisamente lo que nosotros hablamos en la aproximación de personalización de modelo como Retrieval Augmented Generation. Y algo súper importante que no solamente vemos acá, y es que con esta base de conocimientos y la creación además de un agente, que es lo que vamos a hacer a continuación en nuestro workshop, es precisamente lo que nos permite apalancar esta técnica, y sin tener que generar código, sin tener que generar todas estas canalizaciones o generar todas estas conexiones. Tal cual lo hemos visto hasta el momento en el workshop, que son unos clics y unas selecciones de los diferentes modelos, tal cual va a ocurrir cuando generemos y creemos este agente. Entonces, vamos de nuevo a la consola. Súper. Mónica, yo te hago otra pregunta. Con estos agentes, según te entendí, lo que podemos hacer es también hacer una integración de toda la arquitectura y enviarle información de otros sistemas hacia el modelo, o incluso permitir que el modelo envíe información hacia esos otros sistemas. ¿Es así? A esos otros sistemas hace referencia de pronto a aplicaciones de los clientes o a otras soluciones que puedan tener, como una manera Sí, por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Y es la tercera parte que vamos a tener en el taller. Vamos a ver cómo podemos invocar esos agentes de manera que se puedan integrar en otras soluciones, en portales, en aplicaciones, y que precisamente a través también de servicios también que tenemos en AWS, puedan tener una solución mucho más completa y mucho más robusta para los diferentes clientes. Listo, súper. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Continuando con el workshop, la siguiente actividad que vamos a desarrollar es crear nuestro agente. Ese agente que nos va a permitir precisamente interactuar con esa base de conocimientos, y que a través de la cual vamos a poder llevar a cabo esos pasos que estuvimos hablando de cómo convertir esa pregunta del usuario en una representación vectorial que nos permita compararlo además con la información que ya tenemos almacenada en una base de datos vectorial, y que nos permita generar esa respuesta relevante, esa respuesta precisamente al cliente asociada con esa información en ese dominio que estamos trabajando en este momento, en este caso de uso, que es noticias. Entonces vamos a crear este agente. Lo primero que hacemos acá es vamos a darle un nombre. Vamos a dar una descripción de este agente. Entonces, para eso vamos a darle unos elementos que nos permitan precisamente describirlo. Permítanme un momento acá y vamos entregando toda esa información. Y algo importante, que es parte de estas primeras características, vamos a escoger cuál es el modelo además que vamos a usar para generar esas respuestas. Vamos a escoger el mismo modelo con el cual estuvimos probando nuestra base de conocimiento. Vamos además de eso a darle unas instrucciones al agente sobre qué elementos o cómo es que debe en este caso reaccionar al usuario, y estas instrucciones son las que le van a permitir también desarrollar esa tarea. Y para eso lo que le vamos a decir es que él es un agente de servicio al cliente de una agencia de noticias, aquí puse BBC, que tiene conocimiento además de diferentes noticias relacionadas con los tópicos que estuvimos viendo, que además ayuda al cliente a resumir, a responder preguntas acerca de estas noticias, que además va a recibir preguntas acerca del contenido de las noticias,
y que la idea es que él pueda estar en capacidad de responder con un resumen de la información y que la meta precisamente es proveer un excelente servicio y ayudar al cliente a encontrar esa información. Estas instrucciones son importantes porque estas instrucciones van a permitir precisamente a esta gente desarrollar la tarea que esperamos. Vamos a darle acá Save. Esperamos acá, hay unos minutos que el servicio termine de terminar esa tarea. Y ahora vamos a adicionar información importante. ¿Qué información es importante? Claro, la base de conocimientos. ¿Cuál es la base de conocimientos que él va a consultar? Entonces vamos a agregar esta base de conocimientos. Esta base de conocimientos es la base de datos que existe, que ya creamos. Y vamos además a dar unas instrucciones acerca de qué es la información, cómo es la información, qué tipo de información es la que tenemos en esta base de conocimientos. Le vamos a decir adicionar y le vamos a dar salvar. Ya con esto, con estos clics, ya nosotros hemos generado un agente y ahora lo que podemos proceder es a probarlo. Vamos a esperar unos elementos acá para que termine de prepararse esta agente y lo que vamos a hacer es probar este agente. Este agente ya está listo, es un agente que también está asociado a una base de conocimientos que está consultando precisamente estas noticias. Y vamos a consultarlo y vamos a usar, incluso podemos usar... Bueno, las instrucciones de este agente son las mismas que pusimos en el otro, ¿no? Solo como para saber si difiere un poco la instrucción que tú le pasaste. Sí, es la misma. Ok. Bueno, espérate, porque acá tengo las preguntas para no poderme escribir todo. Muy bien, ya tenemos este agente listo. Ahora vamos a probarlo. Y para probarlo, ¿cómo lo hacemos? Pues precisamente a través de preguntas. Vamos a preguntarle y vamos a recurrir a esa pregunta que hicimos previamente también a nuestra base de conocimientos y ver cómo se comporta este modelo, este agente. Entonces acá, el agente, a través precisamente de ese modelo que nosotros hemos seleccionado, que es Haiku, él nos va a generar esta respuesta y nos va a indicar precisamente, además, como una nota al pie, cuál es la fuente de datos. Ahora vamos a proveer otra información en este caso y vamos a hacerle una pregunta con mucho más detalle y vamos a entregar otros elementos adicionales y vamos a incursionar y a traer un concepto que estuvimos ya viendo y es el tema de ingeniería de instrucciones o prompt engineering. Cuando hablamos de esta técnica, estuvimos conversando que era precisamente la posibilidad de enriquecer estas respuestas del modelo a través de instrucciones, de indicaciones que se le daban al modelo sobre cómo responder, es decir, se le daban formatos, se le daban ejemplos. Y en este caso, precisamente se está dando una instrucción en donde se le dice, bueno, yo soy un fan de los deportes. Y vamos aquí a cambiarlo, que quedó. Donde además le estoy diciendo que me resuma la respuesta en 200 palabras y que me hable precisamente de esta deportista. Entonces vamos a correrlo nuevamente y vamos a ver cómo el modelo, a través de estas instrucciones adicionales, esas indicaciones adicionales, cambia la respuesta. Obviamente, pues como he indicado, además que son 200 palabras, me lo he resumido un poco, pero también ha generado también esa respuesta indicándole sobre ese contexto donde yo soy pues un fan de los deportes. Entonces, aquí hemos visto, y haciendo un resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento en este workshop, hemos hablado y hemos puesto en funcionamiento técnicas de personalización de modelos y estuvimos hablando de prompt engineering, como hemos estado trabajando acá. Hemos hablado también de Retrieval Augmented Generation, estuvimos generando una base de conocimientos, estuvimos hablando de un agente. Ahora abordemos la tercera pregunta que me hiciste, Luisa, y es cómo nosotros podemos también, no solamente ver esto aquí en pantalla en una consola, sino cómo podemos llegar a utilizarlos para integrarlos con otras soluciones. Entonces, para eso me voy a apoyar de otro servicio que nosotros tenemos, que es SageMaker. En este servicio nosotros podemos aprovisionar notebooks de Jupyter
Y acá he preparado para ustedes unas piezas de código que nos van a permitir, como primera medida, la primera parte, vamos a consultar un modelo directamente de Bedrock, en este caso también un modelo de Claude, y en donde vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? En este caso estoy usando Python, estoy usando Boto3, que es esta librería para Python en AWS. Acá hay unas instrucciones del modelo, y esto es importante también porque aquí estamos viendo también unos parámetros adicionales cuando hacemos la invocación del modelo, y es que estos parámetros también nos ayudan a determinar qué tan variable o qué tan creativo puede llegar a ser el modelo. Entonces aquí vemos varios de estos elementos, como el caso de la temperatura, en donde esta es una variable que nos permite precisamente determinar qué tan aleatoria podría llegar a ser la respuesta que nos diera, en este caso, el modelo. Y estos valores de esta variable van entre 0 y 1. ¿Qué nos indican estos valores? Al elegir un valor más bajo, podemos influenciar el modelo y seleccione salidas con mayor probabilidad. Al elegir un valor más alto, influenciamos en el modelo y selecciona salidas con menor probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a una temperatura más baja, es decir, a un valor más bajo, produce respuestas más determinísticas, y a una temperatura más alta genera respuestas más aleatorias. De la misma manera, tenemos estos otros dos variables que son top P y top K, en donde la primera de ellas también son valores entre 0 y 1, y en donde con estos valores, al elegir un valor más bajo, hace que se reduzca el tamaño del conjunto de tokens que considera el modelo como siguiente token, y limita las opciones a los resultados más probables. Y con el valor más alto, este tamaño aumenta el tamaño del conjunto y obviamente permite que el modelo tenga en cuenta resultados menos probables. Entonces, lo que estamos viendo acá precisamente es que ante un valor más bajo, también estamos en este caso teniendo respuestas más determinísticas, y a un valor más alto, pues obviamente a generar respuestas más aleatorias. Es decir, como estamos viendo acá, tener en cuenta resultados que son menos probables. Similar a este top P, tenemos también esa top K, esta variable top K, que en esta lo que hacemos es definir el número de tokens entre los cuales puede elegir cada terminación. Y en este caso, es un valor inferior, también para top K, reduce la probabilidad de que se seleccione, por ejemplo, una palabra inusual. Entonces, manejar estas variables que tenemos acá, estas variables hacen que también nosotros podamos ayudar al modelo a que, dependiendo precisamente de estos valores que nosotros seleccionemos, podamos decirle que los resultados pueden ser más determinísticos o que pueden ser incluso más aleatorios, y darle un poco más de aleatoriedad a las respuestas. Hay un elemento adicional. Déjame te interrumpo ahí un segundo, solo como por hacer un pequeño paréntesis. La idea también de estos parámetros, según lo que tú nos estás mencionando, Moni, es justamente que con base en esto nos podamos apoyar para también en cierta forma ir modificando el comportamiento o las respuestas que tienen los modelos, ¿no? Entonces acá ya Mónica nos ha explicado anteriormente varias técnicas que se pueden utilizar para justamente ir adaptando esas respuestas del modelo a las necesidades de negocio que tengamos. Una es haciendo uso del prompt engineering, por supuesto. La segunda es ajustando estos parámetros que Mónica nos acaba de explicar. Y por supuesto que le pasemos información como contexto al modelo utilizando las técnicas ya sea de RAG, o si podemos pasarle algo de información al modelo para hacer un fine tuning. También de esta forma podemos ir modificando su comportamiento y así modificamos también las respuestas. De acuerdo, Lisa. Hay un último punto que aparece también acá como esos parámetros, y que es el último de los cuales vamos a hablar en este momento, y es esa stop sequence, esa secuencia de paradas. Y es que con esta variable, con este parámetro más bien, especificamos secuencias de caracteres que hacen que el modelo deje de generar más tokens. De manera que si ya el modelo, o sea, en su secuencia, encuentra precisamente esta secuencia de parada, dejará de generar tokens, después de haber generado una secuencia. Entonces, eso también son elementos importantes adicionales que precisamente nos ayudan, como dices tú, a esa personalización de los modelos. Ahora bien, vamos a probar este
este modelo, y acá lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer es invocar un modelo. En este caso no es el agente que hemos creado, sino vamos a invocar el modelo de Haiku y vamos a hacerle unas preguntas. La primera de ellas es, simplemente le dije, bueno, denme una lista de los últimos 5 campeones mundiales de fútbol. Ahora, mira, me entendió hasta con el error. Ahora vamos a hacer una pregunta y vamos a enriquecerla con este prompt engineering. Vamos a decirle también que soy un fan de fútbol, que además yo sé escribir muy bien, que quiero un artículo que me resuma además estos campeones de la Copa del Mundo, que además que son desde el año 2000, y que me indique además cuál es el país de origen, cuál es el país que en ese momento se corrió, se ejecutó este campeonato, cuál es el número de equipos participantes, cuál es el número de jugadores de equipos que jugaron, bueno, una serie de preguntas adicionales. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver la respuesta ahora que nos arroja el modelo ante esta pregunta, que la hemos enriquecido precisamente con indicaciones adicionales y que precisamente buscamos que nos genere un artículo, como le hemos pedido, en donde le hemos dado otras indicaciones adicionales, pues obviamente que soy en este fan de deporte, y bueno, y ustedes pueden ver la respuesta y los cambios precisamente a la respuesta anterior. Adicionalmente, y vamos a ver cómo podríamos llegar a invocar estos agentes que hemos creado y cómo podemos nosotros llegar a integrar las otras soluciones. Y para ello, pues obviamente nos apoyamos también, estamos generando todo esto en Python. Vamos a ejecutar estas piezas de código que nos permiten precisamente aquí hacer la invocación a la agente. Y vamos a hacerle unas preguntas. La primera pregunta que le vamos a hacer a la agente, y vamos a ejecutar esta primera pregunta, y es, ¿cuáles son estas noticias políticas, estas top 3? ¿Cuáles son las políticas más relevantes que más se han hablado en este conjunto que tenemos? Y es importante porque aquí estamos invocando a la gente, y la gente está precisamente haciendo uso de esa base de conocimientos a la cual le hemos asociado toda nuestra información de negocio. Entonces, vamos a ejecutarlo. Ahora sí vamos a invocar nuestro agente, vamos a procesar un poco la data y luego vamos a imprimir esa data. Entonces, bueno, me dice que de acuerdo con los resultados de búsqueda, estas son las tres noticias políticas más candentes que más se han mencionado en estas noticias. Pero vamos a hacer ahora una pregunta adicional y vamos a darles unas instrucciones adicionales. Entonces, acá les estoy diciendo que soy un periodista, que deseo conocer esas historias políticas, pero que además quiero que como que me las entregue, que me provea un título y un resumen. Entonces, vamos a consultarlo. Vamos nuevamente acá a invocar nuestro agente pues, para generarla con ese nuevo texto. Vamos a procesar acá nuestra data. Y vamos a conocer esa respuesta, la voy a hacer aquí aparte para que veamos la comparación, en donde vemos cómo precisamente nos genera ese top 3 de estas noticias. Efectivamente me genera un título para la noticia, me genera una explicación adicional, y en donde vemos precisamente todos estos elementos, donde me genera acá cuáles son estas noticias top que ha encontrado políticas y un resumen para ellas. Esto que quiero mostrar acá, o que queremos en este sencillo workshop y en este notebook, es precisamente entender cómo a través de las API que están disponibles en nuestro servicio de Bedrock podemos llegar precisamente a invocar estos agentes que ya hemos creado, a entregar y precisamente a pasar esas informaciones, esas preguntas que van a tener nuestros clientes, y la posibilidad, como se ve acá, de integrar este tipo de soluciones con las soluciones que tengan nuestros clientes. ¿Qué he pasado aquí? Nada más que un ID de la agente, un ID del alias. Ahorita cuando lo veamos en la consola nuevamente de Bedrock vamos a ver a qué me hago referencia con estos elementos, pero son elementos de identificación de este componente que he creado obviamente en su servicio de Bedrock. Como lo ven, es algo muy sencillo y es algo que precisamente a través de estas, o también de lo que hablábamos al comienzo de la sesión, de cómo Bedrock nos simplifica la posibilidad de crear estas soluciones con inteligencia artificial generativa, y sin que tengamos precisamente que generar estas grandes cantidades de texto, de código, precisamente para
hacer esta generación y el apalancamiento de estos chatbots, por ejemplo, en este caso de preguntas y respuestas y un chatbot de una agencia de noticias que podemos usar, por ejemplo, en un portal. Claro, pues está muy interesante, Moni, todo esto que nos acabas de compartir. Son algunos de los componentes que podemos encontrar a través de Amazon Bedrock. Ya vieron ustedes también cómo pueden empezar a utilizarlos. Lo pueden hacer a través de un notebook de Jupyter de una forma muy sencilla, utilizando algo de código de Python, utilizando el SDK, por supuesto, que tenemos con Amazon Bedrock. O si no son tanto de estar escribiendo código, desarrollando, también vimos que lo pueden hacer a través de la consola de una forma muy sencilla. Entonces, bueno, tenemos varias opciones para los diferentes tipos de gustos que hayan por ahí. A mí particularmente me gusta utilizar mucho la consola, es mucho más gráfica, más fácil de entender, pero también tenemos varias opciones para que ustedes empiecen a utilizar estos componentes. Yo tengo acá una pregunta, Moni, de todo esto que nos has mencionado. Acá vimos algunos ejemplos utilizando algunos modelos de Titan, vi también que utilizaste un par de los modelos que tenemos disponibles con Cloud 3, pero para una persona nueva que está queriendo incursionar en todo este mundo de la inteligencia artificial generativa y quiere empezar a utilizar Bedrock porque tiene algún caso de uso definido, ¿cómo podría esta persona saber cuál es el modelo que más se adapta a este caso de uso? ¿Cómo puede saber cuál de todos los modelos que tenemos disponibles podría empezar a utilizar y que tenga más sentido para él? Claro que sí, Luisa. Y es acá donde, además, con todas esas características, además ese nivel de completitud, además de todas sus capacidades que tiene Bedrock, que por un lado, ¿qué tenemos acá? Y esto es importante. Cuando nosotros vamos a empezar a usar un modelo, lo primero que tenemos que hacer es, como tú dices, partir de ese caso de uso, de cuáles son sus requerimientos y entender esos requerimientos que tenemos, pero también entender cuáles son esas características del modelo y cuáles son esas capacidades o esos atributos que tiene el modelo precisamente pensando en esas necesidades que tenemos. Entonces, por ejemplo, precisamente acá en la consola, cuando nosotros entramos aquí a este primer o este segundo elemento que son esos modelos fundacionales, encontramos para cada uno de ellos esta descripción. Y es una descripción súper detallada que incluso podemos tenerla mucho más al detalle, en donde empezamos a ver estas características del modelo y me dice, bueno, ¿qué casos de uso son los soportados? Además de eso, ¿cuáles son los lenguajes? En este caso, que es un modelo precisamente para procesamiento de lenguaje natural. ¿Cuáles son los idiomas que soporta? ¿Cuáles son los tokens, máximo número de tokens que está soportando? Entonces, esas son características importantes porque también eso determina las respuestas o también determina el alcance de mi requerimiento. Y así lo encontramos con las diferentes, en este caso estamos viendo acá la familia de modelos de Claude, y en donde también nos provee algo muy interesante y es que incluso nos provee la descripción de la consulta de ese request, cómo tenemos que pasarle ese request a la API para que podamos precisamente consultar este modelo. Entonces, aquí en la consola encontramos toda esa información y lo importante es partir de cuál es ese caso de uso, cuáles son los requerimientos que tenemos para así precisamente buscar ese modelo que satisface esas necesidades y que de acuerdo con esas características que vemos en el modelo podemos cumplir precisamente esa necesidad de negocio. Claro. ¿Y ahí ustedes tienen alguna herramienta que nos permita hacer como una comparación de métricas de los diferentes modelos de forma más automática? Que no tengamos que estar probando uno a uno, viendo cuál es la accuracy del modelo, sino que podamos hacerlo así ya súper fácil y de una forma mucho más sencilla. Por supuesto, Luisa. Y para ello, entonces, vamos a devolvernos un poco a la presentación. Vamos a continuar hablando de otros elementos importantes que también tiene el servicio y que obviamente vamos a atender tu respuesta, tu pregunta. Entonces, devolvámonos en este caso a la presentación. Perfecto. Bueno, Luisa, atendiendo tu pregunta, precisamente, Amazon Bedrock también soporta tareas de evaluación de modelos. ¿Qué es un trabajo de evaluación de modelos?
Esta capacidad nos permite comparar los resultados de los modelos y a continuación elegir qué es el modelo que es más adecuado para la aplicación de inteligencia artificial generativa. Y estos trabajos de evaluación de modelos admiten además casos que son de uso común para modelos de lenguaje de gran tamaño, es decir, esos Large Language Model, como generación de texto, como clasificación de texto, como las respuestas a preguntas y resúmenes de textos. Podemos elegir además, cuando creamos esos trabajos de evaluación, podemos elegir entre trabajos automáticos o trabajos manuales, es decir, trabajos en los cuales vamos a utilizar seres humanos, personas, equipos, personas que incluso pertenecen a esos equipos de trabajo de nuestros clientes. Y para evaluar el rendimiento de un modelo en estos trabajos de evaluación automática, y cuando hablamos precisamente de esa primera parte de automática de modelos, nosotros utilizamos datasets, conjuntos de datos de prompts que pueden ser incorporados, es decir, que ya están disponibles en el mismo servicio, o propios, es decir, que nosotros podemos traer nuestro propio dataset. Cuando nosotros trabajamos con modelos o evaluación de modelos y que utilizamos precisamente esa capacidad manual, es decir, estamos trabajando con estos seres humanos, con personas, es necesario utilizar nuestro propio dataset. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es el mejor modelo? Pues precisamente evaluando las métricas. ¿Pero qué métricas son las que nos permite precisamente el modelo en este momento o estos trabajos de evaluación de modelos? Hay 3 métricas que nosotros tenemos aquí a disposición, que son precisión, robustez y toxicidad. Es importante además mencionar que la forma en que se calcula cada una de ellas y el valor de cada una de ellas cambia en función del tipo de tarea. ¿Qué quiero decir? El cálculo, por ejemplo, de la métrica de precisión para una tarea de resumir un texto es distinto al cálculo que se hace, por ejemplo, para una tarea de pregunta y respuesta. Por ello, es que es muy importante a la hora de entender estos resultados que nos generan estas métricas, conocer en detalle cómo es el cálculo dependiendo del trabajo seleccionado. Entonces, acá esta característica, y tal cual tú me lo mencionabas, nosotros podemos trabajar precisamente con tareas asociadas a procesamiento del lenguaje, temas de resumen de texto o preguntas y respuestas. Escogemos qué tipo de tarea es la que queremos probar. Empezamos a comparar esos modelos de manera automática o manual, es decir, que podemos involucrar seres humanos y empezamos a entender esas métricas, pero es importante que cada una de esas métricas empecemos a detallar cómo es ese cálculo dependiendo de ese tipo de tarea. Importante, esa información está disponible de manera que precisamente dependiendo de cada tarea podamos nosotros entender cómo es ese cálculo, porque va a variar y va a ser muy distinto. Claro, súper. Moni, si quieres terminar, por favor. Y finalmente, ya estamos cerrando el día de hoy esta sesión de Bedrock con un último tema, y este último tema tiene que ver con precisamente estas barreras de seguridad y temas realmente de manejo de seguridad y privacidad de los datos. Lo hemos dejado al final, no es porque sea menos importante, sino porque precisamente estamos entendiendo cómo funciona el servicio, pero vamos a entender elementos adicionales del servicio. Este tema en particular, estas guardrails, o sea, barreras de seguridad en Bedrock, nos permite además implementar protecciones adicionales a las aplicaciones de inteligencia artificial generativa en función de los casos de uso y de esas políticas de responsabilidad de uso de las aplicaciones de inteligencia artificial. Se pueden crear varios guardrails que como hablaba, pues se adapten a diferentes casos de uso y que además se pueden aplicar a varios modelos. Esto hace que además esta experiencia que va a tener ese usuario, ese cliente, sea coherente y que además se estandarice esos controles de seguridad en todas las aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Estas barreras de seguridad se pueden aplicar a modelos fundacionales para procesamiento de texto y son políticas además que nos permiten precisamente en poder, por ejemplo, poder evitar que contenidos, por ejemplo, como categorizados como indeseables o como dañinos, por ejemplo, son los que se devuelvan, por ejemplo, en este caso, las respuestas de nuestros clientes, de nuestros usuarios de estas soluciones de inteligencia artificial generativa. ¿Qué elementos podemos nosotros configurar en estos guardrails? Temas no permitidos, por ejemplo, de manera que podamos definir conjuntos de temas que son indeseables, que no son permitidos, por ejemplo, en el contexto de la aplicación, y de esta manera se bloquearán
si se detecta, por ejemplo, en las consultas del usuario o en las respuestas de los modelos. Filtros de contenido, y en este caso, pues precisamente para filtrar peticiones de entrada o respuestas al modelo que contenga, por ejemplo, también contenido perjudicial o no permitido. Filtros de palabras, por ejemplo, en este caso, para bloquear palabras o frases no deseadas. Y algo también muy importante, filtros de información confidencial. Y es la posibilidad de poder bloquear, de poder enmascarar información que es personal identificable y que en este caso, pues se utilizan expresiones regulares para poder bloquear, enmascarar esos patrones que puedan corresponder precisamente a esta información confidencial. Esto, digamos que son características que además nos permiten enriquecer, y no solamente enriquecer como lo hemos visto a nivel de desempeño, sino también enriquecer con elementos adicionales precisamente de protección y obviamente alineados también con elementos importantes para nosotros como es el tema de la seguridad y la privacidad de los datos y obviamente el control de contenido. Y finalmente, ya digamos para cerrar esta sesión, hablando de temas de seguridad y de cómo vemos nosotros precisamente esta gestión de los datos que además empezamos a consultar e incluso de nuestros clientes, y es que importante el mensaje acá, los datos de entrenamiento o los datos provistos, por ejemplo, para un proceso de fine tuning, como lo hemos hablado en la personalización de los modelos, no se utilizan para entrenar los modelos fundacionales, ni esta información se distribuye a terceros. Ninguno de los datos del cliente se utiliza para entrenar estos modelos fundacionales que son los originales, es decir, que estos modelos no son utilizados para poder entrenar esos modelos que son los que precisamente entregamos a disposición en este servicio de Bedrock a nuestros clientes, y que cuando nuestros clientes afinan un modelo, aplicamos técnicas como lo estábamos hablando de fine tuning, hacemos una versión privada y la ponemos en un contenedor seguro y solamente nuestro cliente que está afinando ese modelo puede acceder a esa información. Todos los datos además se cifran en reposo y en tránsito mediante conexiones seguras con la VPC, con esa Virtual Private Cloud de nuestros clientes, y además Bedrock aplica esos mismos controles de acceso de AWS que tenemos en cualquiera de otros servicios en AWS y disponibles precisamente en consola. También importante que Bedrock es compatible con una variedad de estándares regulatorios y es elegible, por ejemplo, para HIPAA, y que se puede también utilizar en cumplimiento como estos otros estándares como GDPR, como SOC, como ISO y como CCSA. Como lo mencionaba al comienzo de la sesión y hablábamos de estos beneficios. Entonces hablamos de 4 grandes beneficios que los fuimos barriendo durante toda la sesión. El primero de ellos, toda esa gama de modelos fundacionales sobre los cuales nuestros clientes pueden seleccionar el que mejor se adapte y el que mejor responda a su caso de uso, a esos requerimientos de negocio. El segundo, estuvimos hablando de cómo podemos personalizar precisamente esos modelos para que precisamente incluso podamos abordar y podemos enriquecer esos modelos con información de negocio y que podamos proveer respuestas solamente mucho más de mejor calidad y relevantes de acuerdo con la pregunta que se haga o el caso de uso que tengamos. Un tercer elemento que estuvimos hablando y es precisamente la posibilidad de tener estas bases de conocimientos y agentes en donde reducimos esas horas de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y un último elemento importante, y es que estuvimos hablando precisamente de la seguridad y la privacidad, alineado obviamente a las estrategias de AWS y a nuestro modelo de responsabilidad. Entonces, el día de hoy hemos atendido esos diferentes beneficios, hemos hablado de Amazon Bedrock, hemos visto cómo funciona en consola y lo sencillo que puede llegar a ser precisamente para que nuestros clientes y acá nuestros escuchas que están aquí pendientes de esta sesión puedan comenzar a trabajar con Amazon Bedrock. Bueno, Moni, pues creo que ya nos compartiste un montón de información, vimos algunos ejemplos, información teórica sobre qué es Amazon Bedrock, cuáles son los modelos que podemos utilizar a través del servicio, cuál es la mejor forma de hacer una selección de estos modelos. Bueno, en general pasamos por muchos de los componentes. En verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y mostrarnos todas estas capacidades que tiene Amazon Bedrock con algunos de los componentes. Seguramente quedaron por ahí algunos pendientes, pero bueno, los invitamos en serio a que prueben, a que jueguen con estos servicios, a que si quieren empezar a utilizar inteligencia artificial generativa, lo hagan, por supuesto, utilizando el servicio de Amazon Bedrock, que como ya Mónica nos compartió anteriormente, es muy sencillo empezar a crear aplicaciones gracias a todos los componentes que tenemos allí.
Así que bueno, también los esperamos en todas las sesiones que estamos compartiendo acá en este bootcamp. Esperamos que esto sea de su agrado. Y Mónica, otra vez, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Luisa. De verdad, muy agradecida de estar aquí invitada al día de hoy y invitar a todos a que prueben nuestro servicio, a que interactúen y, pues, y específicamente que vean precisamente estos beneficios de los cuales estuvimos hablando el día de hoy. Claro que sí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.